Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Bueno, continuamos en Pregúntale al Pastor, hoy jueves, y seguimos recibiendo sus preguntas a través del 76006901, y por acá nos escribe alguien y dice: Dani, pregunta para el pastor. Cuando alguien saca del contexto un texto, pero lo hace sin saber, sin tener idea del contexto original, cae en pecado, porque la Biblia menciona que el que añada o le quita será maldito. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Pero primero vamos a hablar acerca de el hecho de pedirle a Dios que se lo lleve. Y que conste que no estamos hablando de que se lo lleve para eutanasia. Que se lo lleve, vaya, es un lugar, entonces. Sí, sí, exacto, lo que acabamos de estar hablando. Sí. El hermano Juan pregunta, ¿es pecado pedirle a Dios, un creyente que sufre, que está enfermo, que se lo lleve? O sea, ¿es pecado? Y la respuesta es no, hermano. Es algo bien diferente, voy a decir, a buscar irme. O sea, la parte de eutanasia, de todas estas cosas polémicas que realmente van en contra de un principio más grande. Yo te quiero llevar a 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, él es el único que tiene sobre su soberano control cuando nosotros nos vamos a estar con él o no. Entonces yo creo que una de las cosas más prudentes que hay, y sobre todo cuando has vivido una buena vida, o sea, yo te soy completamente transparente, yo estoy convencido que un buen creyente, un creyente maduro, al final de sus días no le teme a la muerte. O sea, nadie se quiere morir del todo, voy a decir así. Uy. Tuvimos ahí una malfunción del volumen. Sí, pasó un dedito ahí. Sí, no te preocupes. Todos tenemos, voy a decir, todos no necesariamente es que anhelemos la muerte, pero llega un punto a donde estamos conscientes que la realidad, claro, la realidad de la eternidad es mejor que la realidad de la tierra. Y yo he experimentado mucho ese sentimiento, sobre todo en creyentes que son ancianos, que han luchado durante años con una enfermedad. Ellos llegan a la conclusión que es mejor estar allá que acá. Y es el mismo sentir, fíjate que es bien interesante, porque Pablo lo dice claramente, que era parte de sus deseos, o sea, decir que anhelar el momento de reunirnos con el Señor es algo pecaminoso, tendríamos que decir, entonces Pablo pecó, ¿verdad? Filipenses capítulo 1. Es que se puede pensar que estamos despreciando el regalo de la vida. Sí, claro. Pero no es cierto. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo que está diciendo Pablo, yo creo que ahí podemos mejorar. Yo voy a hacer una nota al final. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Sabes qué es? Este es el sentir del creyente maduro. No le tememos a la muerte. Si la muerte va a llegar, entonces vamos a abrazarla como el paso a la verdadera vida. Pero si Dios decide dejarnos en este lugar, vivir es Cristo. Creo que esta es la razón por la que algunos creyentes llegan a la conclusión que ya no queda más en esta vida que morir, y es porque no se han dedicado en su vida a hacer que el reino avance. ¿Sabes cuál es la postura correcta? Dice Pablo, si Dios decide que yo me quede aquí sufriendo en la carne, lo que sea, con mi aguijón, porque él tenía un aguijón en la carne, con mis enfermedades, con las persecuciones, yo estoy bien, porque mientras esté aquí va a ser en beneficio de la obra, en beneficio de ustedes. Yo creo que esa es una buena actitud para tener. ¿Sabes qué es? Si eres un creyente que ha batallado con una enfermedad, si eres un creyente que todavía está en este mundo, a pesar de todos los pronósticos que los médicos te dijeron que ibas a morir, y Dios te tiene aquí, tiene un propósito para que tú estés aquí. Buscar ese propósito se llama plenitud.
Quizás tú necesitas hablar con las personas de tu familia que te observan. Quizás estás en un hospital y necesitas compartir a Cristo con tus amigos o con tus compañeros de cuarto. Quizás Dios te ha puesto en esta situación para glorificarse en ti en cualquier forma. Entonces, creo que la actitud correcta, más que desear, ay, ya Señor, llévame y ya no quiero más, es buscar cómo todavía en mi situación puedo ser de fruto y de gloria para Dios. ¿Cómo puedo seguir fructificando para el reino hasta el día que Dios diga hasta acá? Esa es una buena vida vivida. Que sea Dios quien determine cuándo termine la carrera, pero que yo no me quede lamentando, que imagínate tú, estoy deseando la muerte y la muerte viene dentro de 10 años para mí. ¿Qué actitud más derrotista? Y voy a tener 10 años desperdiciados porque voy a estar pensando más bien en morirme que en lo que puedo hacer cuando estoy acá todavía. Entonces, si tú eres un creyente anciano, si tú eres un creyente cansado, yo te animo a que busques un propósito en tu lucha. ¿A quién debes inspirar? ¿A quién debes compartir el evangelio? ¿A quién debes de amar? ¿A quién debes darle el ejemplo de cómo se vive una vida que vale la pena? Y ahí puedes encontrar nuevas fuerzas, como las águilas, un nuevo propósito que te permita ir más allá. Y decirte que es normal en la vida de muchos creyentes, es normal que lleguen a un punto de desear la muerte, es normal. Lo ves en Elías, por ejemplo. Elías, un profeta poderoso que había derrotado a los 450 profetas de Baal, pero llega un punto donde dice, estoy cansado y quiero morir. O sea, él deseó la muerte, pero entonces Dios, bien interesante, le manda pan y agua con unos cuervos, lo sostiene un tiempo, pero luego le da un propósito, le dice, tienes que caminar, y camina una barbaridad de kilómetros para ungir a Jehú, que iba a ser el nuevo rey de Samaria, para ungir al siguiente rey de Siria y para ungir a su sucesor, que es Eliseo. Y entonces él le da un propósito: yo quiero que tú te vuelvas un mentor de aquí en adelante para continuar el ministerio hasta el día que yo decida llevarte. Y finalmente, ¿sabes lo chistoso? Es que Elías no murió. Dios se lo llevó. Entonces, en los planes de Dios son diferentes que los nuestros. Y una mala actitud es desear simplemente que todo se acabe cuando todavía Dios tiene algo conmigo. Entonces la actitud correcta aquí es, sí, está bien. O sea, si estoy cansado, puedo de alguna manera pedir al Señor que me dé el descanso que requiero. Pero mientras estoy en la carne, debo buscar todas las avenidas que pueda para seguir cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Si tú estás vivo hoy, Dios tiene un propósito para eso. ¿Cuál es? Y creo que eso es una buena forma de encontrar nuevas fuerzas, aún en medio de una lucha larga y difícil con una enfermedad o con situaciones duras de la vida. Ok, muy bien, pastor, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, hay una pregunta que tal vez tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando, se lo voy a lanzar así. ¿Un cristiano que se suicida es salvo? Ok, esa es la otra vertiente, ¿verdad? Esto ha sido algo polémico, durante años principalmente. Ahí hay una llamada. Vamos a ella. Tal vez llegamos a tiempo. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bendiga, mis queridos hermanos, les saluda Loida. Ok, Loida, te escuchamos. Bueno, con respecto y abonando un poco a la pregunta que hizo nuestro hermano Juan, a mí mi papá me enseñó que cuando alguien está así sufriendo, y lo pasó con mi papá, él me enseñó de que en lugar de verlo sufrir o que lo fueran a conectar a una máquina, no respeto eso, lo que y él me dijo que le pidiera al Señor que mejor se lo llevara, y de esa manera sucedió. Sí. Y eso me lo enseñó él. Pero lo que le quiero comentar, mi papá era una persona temerosa de Dios, un hijo de Dios. Y hace 2 años, creo que ya se lo comenté una vez al pastor, mi hija partió para estar en la presencia del Señor en abril del 2022. Y sufrió 1 año 7 meses con un tumor cerebral. Entonces, hasta el último día, mi esposo y yo no dejamos de confiar y de esperar en el milagro, pero no se daba. Entonces, cuestión de que miramos el sufrimiento a mi hija de tratamientos médicos, incurrimos en gastos
muchos gastos porque no la tuvimos en el sistema público de salud pública. Entonces gastamos todo el dinero y no dejamos de pedirle al Señor, pedirle al Señor. Cuando llegó un momento que mi hija estaba sufriendo mucho, pero con una paz en su rostro, eso sí, no se le quitó nunca. Y llegó un punto de que la alimentábamos por una gastrostomía. Y tenía también acá en la que le ponen en la garganta, pues, para poder respirar, una traqueotomía. Entonces, mi hija me llamó y me dijo de que ya era momento que orara por ella, que el Señor había dicho que no, que él yo iba a tocar llevarla. Y entonces, porque gracias al Señor, no, aún en la situación que ella estaba, nos comunicábamos con ella por medio de una tablet, y ella me pidió que orara para que el Señor se la llevara. Y hasta ese momento quiero decirles que no dejamos de creer en Dios, Claro. ni he dejado. Y mi hija la extraño, me duele. Su ausencia no se puede con otra persona, con nadie. Un hijo no se puede reemplazar por nada, con nadie. Entonces, bueno, mi testimonio es que aquí estoy, no he dejado de servir al Señor, de seguirle, porque sé que he creído y solo por eso hay personas que se enojan con Dios y otras que pueden renegar, porque mi hija fue siempre una fiel servidora del Señor y le digo al Señor, ¿por qué te la llevas? Esa la querías tener allá y ella había cumplido su deseo. Es decir, de que ese es mi testimonio, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana Loida. Bendiciones. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá Así de la es. cabina de la Progre. Nuestra profunda admiración, Sí. de verdad que lo que nos narra es una experiencia tan Sí, dura, sí, tan sí, difícil, tan difícil de entender en medio de todo. Y quizás aclarar un poco esto, ¿verdad? Son situaciones completamente diferentes a la pregunta del hermano Juan, porque lo que tenías ahí es un creyente que ha decidido darse por vencido y pedir al Señor que se lo lleve. Sin embargo, lo que tienes aquí es a alguien a quien amas, pasando por situaciones tan duras y han llegado a volverse dependientes de una máquina, en el caso del padre, a donde yo estoy completamente contigo, de acuerdo, hermana, esa era la forma, y ya que él lo había dicho claramente, no tiene sentido extender la vida de alguien que quizás ni siquiera esté ahí ya. O sea, porque otra vez, Sí. es bien difícil determinar si una persona está completamente viva cuando depende 100% de una máquina y no tiene conciencia. Entonces, es un caso completamente diferente. Lo correcto un era... tema muy interesante también. Exacto, lo correcto era dejarle partir. Y en el caso de tu hija, primero que nada, déjame decirte que lamento profundamente Sí. que hayas tenido que vivir esa experiencia, que es algo que yo como padre no puedo imaginar el dolor que implica pasar por ahí. Y hay un montón de cosas que uno no entiende. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo te felicito por sostenerte en tu fe firme a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo vivido. Verlas partir con paz es una de las cosas más grandes que hay, y no hay, otra vez, en ello no hay pecado en pedir al Señor, porque alguien que tú sabes que ya hizo todo lo necesario, hizo todo lo posible por seguir adelante en su carrera, pero las cosas llegaron a un punto a donde es imposible, no hay ningún problema en pedirle al Señor que cumpla su perfecta voluntad, y si es su voluntad que se la lleve o que haga un milagro y la restaure completamente. Es completamente válido, y yo te felicito, hermana, por tu valentía. Oramos por ti, por tu esposo, por tu familia, para que su fe sea fortalecida en cada momento y la presencia del Señor les acompañe. Pero realmente, como decía, son casos completamente aislados. Es la pregunta de hermano Juan era el creyente, o sea, es la persona que tira la toalla en un sentido, pero alguien que ha luchado la buena batalla, alguien que ha pasado por todos los esfuerzos para seguir adelante, y que seguramente inspiró a muchas personas con su actitud, con su testimonio. Ir a la presencia del Señor es eso, es ganancia, es
es encontrar una realidad completamente alejada del dolor y la enfermedad y de la injusticia, de la debilidad, y eso es motivo de regocijo. Y obviamente al ser personas tan cercanas a nuestro corazón va a ser doloroso despedirnos, pero nuevamente la esperanza del creyente es que estas despedidas son solamente temporales, y que si la muerte es separación, la vida eterna es una reunión eterna, y eso es algo que debe inspirarnos cada día. Tú vas a volver a ver el rostro de tu hija y vas a poder convivir con ella durante la eternidad, lejos de la realidad del dolor, de la enfermedad y de la separación, y eso es algo que solamente Jesucristo nos da en su resurrección. Así que en medio de todo, hermana, recibe todas nuestras oraciones, nuestro ánimo, nuestros abrazos, y agradecerte por enriquecer este programa a través de ese testimonio tan tremendo. Sí, gracias de verdad, hermana, por tomarse el tiempo de compartir eso, que yo creo que ha tocado el corazón de muchos. Yo creo que ya, pastor, tenemos chances solo para terminar. Sí, la última. La ¿verdad? última, sentar lo de si el suicidio es la persona que se quita la vida va a tener vida eterna, no, esa es o pierde la salvación. Ok, yo quiero partir desde un punto base. Estamos hablando de un creyente genuino, no estoy hablando de alguien que levantó una mano por impulso, que hizo una oración que creyó mágica, que nunca tuvo frutos de arrepentimiento reales. Estoy hablando de un creyente genuino, alguien que de verdad entendió el Evangelio y se entregó a Cristo y lo hizo el Señor de su vida. La persona que, yo no sé, llega al punto de materializar ese deseo. Estábamos hablando que es normal en la vida de los creyentes que nos desanimemos a tal punto de desear la muerte, pero una cosa es desear la muerte y otra cosa es efectuarla, realmente llevar a cabo ese deseo. Pues aquí tienes a alguien que llevó a cabo ese deseo y es un creyente genuino. O sea, esto es, yo creo, lo más importante, dejarlo claro. ¿Un creyente genuino puede cometer suicidio? La respuesta es sí. Sí, porque Hebreos capítulo 5 dice que hay niños espirituales que durante el tiempo que pasaron ahí pueden envejecer físicamente, pero no espiritualmente madurar. Y entonces es posible que haya niños espirituales que vean el suicidio como una salida, que no lo es, que vean al suicidio como un descanso cuando es un pecado, y eso es completamente natural en gente inmadura espiritualmente. Tú puedes ver esto en Hebreos 5 del 11 al 14, yo no voy a leerlo por tiempo, pero algo a lo que sí te quiero llevar es en Romanos capítulo 8, versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en esta creación, ni el diablo, ni ángeles, ni lo que está en el futuro, ni el pasado, ni nada, nos puede separar del amor de Dios. Nos puede separar de ese amor manifestado en Jesucristo. Si tú estás con Jesús, nada de lo que hagas te va a cambiar tu estatus de hijo. Y yo ahora voy a apelar no solamente bíblicamente, porque hay suficientes pasajes en la Biblia que lo dicen claramente. Está Juan 10, 27 al 29, que dice que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás si estamos en su mano y en la mano de su Padre. Pero más que eso, yo te quiero preguntar, y si tú como padre o si tú como madre tuvieras un hijo que comete este error y se suicida, ¿dejarías de considerarlo tu hijo? La respuesta es no, ¿verdad? Nadie, casi nadie, diría yo, en su sano juicio lo haría. ¿Por qué lo haría Dios? No, es un error terrible, sí, es un pecado horrible, sí, no debemos buscarlo jamás, es tomar una atribución que no nos corresponde, porque como vimos en 1 Samuel 1, Él mata y da la vida, Él determina cuándo, y esto es un acto de rebelión en su contra de su voluntad. Sin embargo, claramente la Biblia dice que no hay pecado tan horrible, ni hay entidad demoníaca tan fuerte que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Padre. Él guarda nuestra salvación, y entonces no, él no va al infierno si fue un creyente genuino. Ahora bien, la cosa cambia cuando hablamos de alguien que no entendió el Evangelio y que solamente hizo un acto religioso o no comprendió. Ok, ahí sí es probable que esta persona esté en el infierno, pero no porque se haya suicidado, sino porque no entendió
la esencia del Evangelio, que es hacer a Jesús el Señor, el Rey de mi vida. Haciéndolo el Rey de mi vida, hay una muy baja probabilidad que yo decida quitarme mi vida. Pero todavía existe porque hay creyentes que nunca maduraron y esta puede ser una salida para ellos, cuando no es una salida, y lo reitero, ¿verdad? No es una excusa para intentar hacerlo. Simplemente decirte que bíblicamente yo no puedo decir que alguien que se ha suicidado perdió su salvación, porque la Biblia establece claramente que es un regalo eterno que tenemos de Dios, que nos ha prometido y Él habrá de cumplir. No depende de nosotros. ¿Es de un tiempo, pastor, el hecho de decir esto de un cristiano genuino, o es los hechos o la manera en cómo se entregó? Por sus frutos los conoceréis, dice el mismo Jesús, hablando de los falsos creyentes, por cierto. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas 5, 22 y 23. Un cambio de carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto se manifiesta en el cambio de carácter. ¿Qué otro fruto hay de los que podemos buscar en un creyente genuino? Es que invierta sus tesoros en el reino. Es lo que dice Pablo a los filipenses: yo no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Y finalmente, el tercer tipo de fruto es gente que venga a los pies de Jesús por la otra persona. Él dice de un hombre llamado Epeneto, al cerrar la epístola de Romanos, dice: Epeneto es el primer fruto de Acaya para Cristo, que es un primer convertido. Entonces, cuando nuestra vida refleja un cambio de carácter, o una disposición a invertir mis tesoros en el reino, o también la inquietud de traer a otros a Jesús, ahí es probable que estés delante de un creyente genuino. Si no hay nada de esto, entonces sí, ahí podemos preocuparnos si a lo mejor la persona no ha entendido el Evangelio. Ok, perfecto. Esto me surge otra pregunta, pero eso va para el otro martes o el otro jueves. Una persona que, o sea, necesariamente una persona que esté ya convaleciendo en estado de agonía, hay personas que se acercan a evangelizarlo o a hablarle de Dios, necesariamente tiene que pronunciar el hecho con su boca de que acepta a Jesús como su único salvador personal para poder tener la salvación. No es necesario. Con que la persona esté consciente y manifieste su voluntad de creer en Jesús es suficiente. Por eso, lechos de muerte, últimas oportunidades, siempre debemos predicar hasta el último momento. Aún yo debo decir, aquí me ha tocado alguna vez hablar con gente que no sabe si está escuchando, o sea, que realmente no tienes, pero buscar la manera de acercarte hasta el último momento, y quién sabe, quizás en lo profundo de su alma él captó el mensaje y pudo realmente arrepentirse. Hasta el último momento es tiempo. Si no, pregúntale al ladrón a la par de Jesús. Claro. Hasta el último momento de nuestra vida es momento para recibir a Cristo como nuestro Señor. Así que yo animo a todos los que tienen esta oportunidad que lo sigan haciendo con fe, pidiendo al Señor que seamos medios para traer fruto para Cristo. Yo le decía a un bolito: mira, si un día te intoxicas, pero todavía tienes conciencia, le digo, en tu último momento, decirle a Dios que te dé un chance. Decirle, recibí al Señor como tu único Salvador. Ya no lo he visto. Bueno, ojalá que él haya tomado esa decisión. Esperemos que sí. Pastor, de verdad qué bueno aprender con usted a través de la palabra de Dios, y la invitación, por favor, hágala para el próximo martes, ¿verdad? Así es, el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a poder estar juntos aquí, abrir la Biblia y hablar un poco de consejería, es decir, pedir consejería a través de los medios electrónicos que tenemos, y con gusto pues abrimos la Biblia juntos y tratamos de orientarte y darte luz en la palabra de Dios. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.